domina la técnica, cuando ya se domina el aspecto constructivo o el aspecto formal, y ya son muy identificables, ¿no? O sea, hay edificios en los que uno puede decir, este tiene alguna tendencia hacia, o es el proto, por ahí en algún momento había alguien preguntado del protorracionalismo. Esos adjetivos es para poder identificar los orígenes, ¿no? O el inicio de algo. Ahora, aquí podríamos estar hablando de que es eh, digo, para tratar de definirlo, ¿no? Sin caer en un cliché, ¿no? Un protodeco, ¿no? Porque vean la fecha, es del 25. Ya hay un cierto movimiento previo a la exposición donde se comparten, pues en exposiciones pequeñas, en panfletos, en pósters, en revistas, que esta gráfica o esta forma de entender una nueva estética tendrá el punto cumbre o esta culminación en una exposición donde ya se tiene un conocimiento. Por eso se llama de artes decorativas, que lo pueden entender en la pintura, en la escultura, en algunos edificios, pero sin que sea necesario que el nombre sea deco como tal, ¿no? Y habrá ciertos elementos que empezarán a tornarse como bases, ¿no? Vean, por ejemplo, estos elementos o estas marquesinas con ciertas curvaturas, pero sí o sí van teniendo algunos elementos o ejes compositivos simétricos, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, este arco rebajado, sin ser un dintel completamente recto, hay un pequeño gesto, ¿no? De esta intención constructiva y que no sea tan rígido como una trave o un dintel totalmente recto, ¿no? Hay algunas intenciones. Y bueno, va pasando por una transición que ya habíamos comentado y es contemporáneo a estos movimientos neos, el neocolonial, el neomaya, el neoazteca, porque también es un tema en los, todos los movimientos neos, ¿no? Que se da por esta búsqueda, como habían comentado también, de este nacionalismo. Por eso encontramos un deco interesante en Bellas Artes, ¿no? Por aquí tenemos unas imágenes de Bellas Artes y ya se dan en el 32. Y este deco, pues obviamente está, podríamos decirle, mexicanizado, ¿no? Con estas caritas de cobre, caritas sonrientes o con ciertos elementos, eh, pues de una estética más prehispánica, pero bajo unos principios eh, de diseño que van hacia el deco, ¿no? Eh, y empieza a haber ciertas confusiones, ¿no? Por ejemplo, este es el edificio Ermita de Juan Segura, que seguramente muchos ya han pasado al lado de él, en la avenida Revolución, esquina con la avenida Jalisco, ahí en la transición entre Tacubaya y la Condesa. Y por ciertos elementos que se retoman, como lo que veíamos en la estación esta de gasolina, unos aleros, eh, algunas estrías, algunos elementos ochavados, etcétera. Pero, curiosamente, en una entrevista que le hacen al arquitecto Juan Segura, eh, y eso pues obviamente es como para el debate, ¿no? Él decía que no conocía el deco,
o como el nombre que lo conocemos ahora como Deco. Él decía, bueno, yo ni sé qué es eso, pero ve ciertos elementos que pudieran acercarse al Deco por el aspecto formal. Eh, y es donde pues, empieza el debate, ¿no? Sí lo pudo haber visto en algún lado, seguro, y sobre todo por las fechas, ¿no? Si la ermita es el 30, la exposición se da en el 25, mucha información seguramente se pudo haber generado y difundido 5 años después. Habrá algunos elementos que pudieran eh, verse en revistas, en libros, eh, que probablemente pudo haber observado el arquitecto Segura, pero sin la intención de que sea un deco. Ya habrá elementos posteriores a estas décadas que además pues dura, les digo que pocos años, o más de 20, 30, que sí se retomarán como tales, ¿no? Elementos ya muy, muy característicos. Por ejemplo, el edificio de la Alianza de Ferrocarrileros, sí hay elementos muy característicos. Por ejemplo, aquí ya observamos el arco o el dintel ochavado, algunos elementos en los pretiles con estas vueltas o estos roleos que podemos encontrar en una arquitectura neoclásica, pero ya más geometrizados. Aquí volvemos a observar el ángulo a 45, el ochavado en los pretiles, los remetimientos en algunos vanos de ventanas o en el mismo edificio, en el mismo acceso. Pero es una transición, ¿no? De lo que veíamos del neocolonial, con estas portadas en cantera, simulando edificios eh, virreinales. De alguna manera se retoma esa esencia, pero lo vuelven un poco más geométrico, atienden estos accesos con estos arcos eh, ochavados, eh, el intercambio de planos, donde podemos observar en un primer plano estos pies derechos o estas jambas y en un segundo plano más remetido el acceso, entonces enfatiza un poco más. Eh, el Foro Lindbergh que está en el parque ahora que se conoce Parque México, con estos elementos, pues de alguna manera un poco clásicos en nuestras grandes columnas, con unos capiteles corintios, con un pergolado, con estos remates en los extremos donde son las áreas para el cambio de vestuario de los actores. Pero se fijan, aquí ya hay un elemento importante de simetría, de escala, que pues, no se pueden dejar de lado en la forma del diseño. Déjenme les paso otro, bueno, el edificio Basurto, tan dañado, tan perjudicado por varios sismos, pero pues ahí sigue en pie. Y sin ser propiamente un decolo, lo empiezan a vincular con el deco, a lo mejor ya más asimilado, más estudiado, más visto, ¿no? Incluso en otros ejemplos, tal vez de menor escala, eh, y a esta transición, y sobre todo por ahí también lo menciona Katzman en el libro, a este ingeniero arquitecto Francisco Serrano, ahora sería el abuelo, ¿no? Porque ahorita ya está la tercera generación de estos arquitectos. Eh,
pues ellos tienen esta transición de lo académico a lo moderno, y entonces empiezan a hacer estos acercamientos en plantas arquitectónicas con este tipo de juego de elementos, de volúmenes, de formas, que mantienen, repito, ejes de simetría, lo que tengo de un lado lo tengo del otro, y con algunas formas interesantes, pero no vemos a un decó como un decó puro, como lo conocemos en otros ejemplos, ¿no? Aquí se van un poco hacia lo que es lo simétrico, y con algunos detalles ya por ahí los clasifican con el decó, y más bien es una transición. Si recuerdan lo que habíamos comentado en el caso de Garnier y Villagrán, con estos edificios muy reticulares, de alguna manera tienen esta referencia, o es un antecedente a este tipo de edificios, que posteriormente tendrán algunos elementos, sí, muy característicos del Déco, o con una estética más cercana al Déco, pero no significa que por ser simétrico ya todo tendría que ser un Déco, ¿no? Hay elementos que sí son muy, muy puntuales. Es más, por aquí tenemos un edificio de que está en el centro, el edificio Uruguay. Aquí hay elementos característicos del decor, ¿no? Remetimiento de planos, tanto en lo constructivo como en elementos decorativos, ¿no? El trabajo de la piedra, del granito, el trabajo de la carpintería, pero aquí sí se está acercando más a la estética decorativa, y sobre todo de esta exposición de la que comentamos, ¿no? Esta sí se acerca más a esa estética, pero bueno, seguimos conservando una regularidad formal. Aquí, si ya no es simétrico, pues estamos dejando un elemento importante o de más relevancia cargado hacia la derecha, que es donde están los accesos o los despachos más importantes, o los dos bloques laterales, eh, con estos remetimientos de planos, con estos vanos similares, pero por ejemplo aquí no encontramos el vano chavado, ¿no? Encontramos otros elementos característicos de, del decor. Entonces, no todo lo simétrico o lo que se pudiera generar en esa etapa tendría que ser decor, ¿no? Y aquí hay algunas cualidades o algunas características o algunos elementos que pudieran considerarse como decor en México. Hay un decor más, eh, mucho más rico en Europa, pero bueno, de las que se retoman aquí es esta ornamentación adicionada. Seguramente han visto en algunos edificios del centro, pero sobre todo más hacia la colonia Condesa, la Hipódromo, eh, la Escandón, en algunos casos, por ahí algunos ejemplos muy, muy puntuales en la colonia Doctores, estos elementos en cantera que parecen estos cuernos de la fortuna, donde brotan frutas, elementos como de monedas, como si fuera una riqueza, bueno, o roleos o gestos de flores. Esos elementos son estos ornatos que se adicionan a la fachada. El uso del cemento como material
básico de construcción porque te permite hacer las formas que uno quiera o que uno pretenda, estos patrones decorativos, ¿no? Que se puede replicar en la fachada y eso pues también te lo permite el, el uso del cemento, ¿no? Y pues la base, ¿no? En este caso, la base del funcionalismo que platicamos en cuestión constructiva, pero pues obviamente estás retomando tanto la estructuración como el elemento eh, constructivo o el material constructivo, pero ya lo estás ornamentando, que es, les digo, como que sí quiero ser moderno, sí estoy en contra de lo decorativo, pero a la vez no. Entonces, todavía pues es esta transición de, ok, no voy a ser neocolonial, pero sí voy a ornamentar mis edificios. ¿Cómo? Pues de esta manera, que es, pues digamos, la moda o lo que se está generando. Y aquí hay un ejemplo de lo que les comentaba acerca de estos cambios de plano, ¿no? Aquí alcanzamos a ver cómo están en un mismo muro tres planos distintos. Y esto se logra, pues, gracias a el acabado, el uso del cemento y el uso de algunos materiales nuevos para poder generar estos rodapiés, eh, ya sea con terrazo, con cemento y polvo de granito, etcétera. Y otro donde se alcanza a ver estos cambios de plano, por ejemplo, bueno, el cine Granat, ¿no? Con esta estética también más simétrica, pero aquí alcanzamos a ver el frontón, que seguramente muchos ya han ido a ese frontón. Todo lo que comentamos de los cambios de plano y remetimientos, lo logramos ver también en el caso del Frontón México o incluso en el edificio de la Nacional, que se está enfrentito de Bellas Artes. No tengo imágenes de ese. Bueno, tenemos de la construcción, ¿no? Estructura metálica, se recubre con concreto. El edificio de la YWCA en lugar de la YMCA, que es para hombres, este es el de mujeres y está también muy cerquita eh, del centro, de hecho está a 2 cuadras de la avenida Valderas, y estos son los ornamentos adicionales bajo una estética de decorativa, ¿no? De lo que se veía en esta exposición de París, los distintos remetimientos en estas grandes columnas, y este era un club para mujeres, ¿no? De movimientos de juventudes cristianas de mujeres, y este pequeño acceso que era el que daba la entrada al club por la esquina y un basamento también formado por distintas formas y figuras, dándole el soporte al resto del edificio, hecho todo en concreto. Por aquí también tengo otro, pero el de la Nacional, ese se los debo, no aparece aquí. No, ese no lo tengo aquí. Pero seguramente han visto ese edificio de la Nacional frente a Bellas Artes. No, ese no lo tengo aquí.
No sé si contesta esto la duda que tenían sobre el Deco, Ana. Ana Vázquez. Ok. ¿Alguna duda de alguien más de este punto y esta transición de, del Deco, el funcionalismo y de cómo empieza a evolucionar esta arquitectura tradicionalista, pasando por este paso y experimentación por distintas épocas para llegar a lo que ya empezar a ser el movimiento o un movimiento moderno en México? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? Todo bien, gracias. Ok. Entonces, déjenme cierro este para poder mostrarles. Ah, es que la tenía en la presentación, en la carátula. Aquí se alcanza a ver lo que comentábamos, elementos geométricos, paralelepípedos, esta serie o escalonamientos de las formas. Dentro de este bloque que tenemos hacia el norte, hay un elemento en primer plano, tiene ciertos remetimientos para llegar al segundo plano, que están aquí, izquierda, derecha, y a su vez tiene otros elementos para darle paso al elemento central o es el núcleo, y a su vez ese va teniendo ciertos remetimientos y escalonamientos desde su basamento hasta arriba. Y obviamente va teniendo un remate como si fuera una especie de torreón. Y por ahí encontrarán eh, algunos elementos muy similares a rascacielos eh, en Nueva York, que también están bajo esta intención o esta estética, ¿no? Que en algunos casos, como el Empire State, sí tendrá muchos elementos eh, siguiendo esta línea decorativa de la exposición, ¿no? Em, y parte de lo que también se quiere abarcar con esta visión de la clase y para poder ir entendiendo estos movimientos y cómo va evolucionando y cómo llega a un punto culminante y puede que vaya decayendo o ya no son tan eh, revolucionarios como se pensaba o que los movimientos llegan a un término, encontramos este edificio que se construye en el 53, ya cuando todo esta serie
experimentaciones y acercamientos hacia los neos, eh, cuando la búsqueda de nuevas formas, em, acompañar el arte y la arquitectura, o la integración de arte plástica, em, cuando ya se ha pasado por todo eso, cuando el movimiento moderno se afianza y cuando los postulados de corbusianos están normando la arquitectura en todo el mundo, se construye este conjunto que estaba pensado para 10,000 inquilinos, pero llegó a ser tal el caos de estas construcciones y de esta forma de ver la arquitectura, que a diferencia como lo veíamos hace un momento con el Déco, con estos acercamientos al alguna estética, todavía teniendo la idea de que la arquitectura, tiene que ser bella y que tiene que, tener ciertas características importantes, en cuestión de forma, en cuestión de relieves. Ya la arquitectura en este punto empieza a ser más un indicativo de cómo tiene que ser la, la forma de vivir de la gente, cómo tiene que eh, dormir, cómo tiene que comer, en qué espacio, las medidas, y así como se planteaba en el CIAM, las medidas mínimas, que después irá evolucionando y tendrán alguna contrapropuesta de las nuevas generaciones para decir, bueno, eso pues no necesariamente tiene que ser un indicativo de cómo se tiene que vivir. Se hace este conjunto eh, que hay algunos historiadores y hay un documental también, bueno, hay varios documentales sobre este punto, pero hay dos en específico que lo marcan como el fin del movimiento moderno. Y el fin se refieren a que se le tiene que poner punto final a un movimiento. Si yo les preguntara ahorita, ¿cuál es el fin del gótico o cuál es el fin del románico? Pues podríamos dar muchos ejemplos o queda indefinido en la historia, ¿no? No hay un punto para decir, este es el último edificio gótico en la historia. Se siguen haciendo los neos incluso, ¿no? Pero aquí simbólicamente se tiene como el fin del movimiento obrero porque todos estos principios o estas ideas de cómo se pensaba que tenía que vivir el hombre llegaron a su fin. Y sobre todo porque fue un eh, proyecto que incluso ganó premios, pero fue tal el fracaso que estaba ya eh, abandonado, había mucha violencia, eh, no estaban los espacios adecuados y como un conjunto habitacional de tal magnitud que buscaba atender necesidades específicas en, en esta parte de Estados Unidos, en San Luis, Missouri, pues se tornó en un espacio de robos, de delincuencia, que un juez mandó una orden de su demolición. Y vean la escala y las características del conjunto, ¿no? Muy similar a lo que conocemos ahora en Tlatelolco, ¿no? Solo que en este caso, pues, tal fue el fracaso y la delincuencia y el punto o el foco rojo que se generaba en este conjunto que pues un juez manda y ordena la demolición. Y ahí es donde
simbólicamente se puede decir que es el fin del movimiento moderno. Aquí vemos algunas imágenes de la demolición del, de uno de los edificios. Y de este también hay un documental muy interesante de su construcción y de su caos. A ver si se alcanza el video. ¿Sí se ve el video o nada más se ve la presentación? Nada más se ve como el símbolo de play. A ver, entonces déjame ver otra vez lo. Ah, pero le puse sonido. Perdón. Bright new buildings with spacious grounds, they can live. It was a very beautiful place, like a big hotel resort, I'd say. It was like an oasis in the desert. All this newness. I never thought I would live in that kind of a surrounding. What happened? Well, one day we woke up and it was all gone. We pulled up with the moving van. I knew at that point that it was hell on earth. Pruitt-Igoe looks like a battleground. Vandalism and neglect have left fear among the remaining occupants. In the middle 50s, St. Louis thought it had solved its low-cost housing needs, but instead a monster was created. The experiment had gone terribly awry. It was just uncontrollable. Pruitt-Igoe is such a symbol that we tend to forget that it is no different than the city that surrounded it. What happened to St. Louis was tragic, but that's simply not how we've told the story. Pruitt-Igoe was always fighting against this terrible riptide of destruction in the midst of an economy that was dying. The strong, tightly knit communities and families in which I grew up had begun to shatter, and it wasn't there. And it was one of the most tragic things I've seen. It seemed to me that we were being penalized for being poor. That caused so much anger. Persons that don't have a decent place to stay are willing to take these kinds of chances. Where we live, we're taking chances. This is it. This is out of control and we are no longer gonna put up with it. We're not gonna tolerate this anymore. I'm saying as tenants, we've got to draw a line and say no more. No more. Bueno, ese era un trailer de ese documental, y como decían ahí en los recortes de periódico, pues un mito, ¿no? Y una eh, amenaza también, ¿no? Para los habitantes y pues todo lo que se pensaba que el movimiento moderno pudiera llevar a, a una mejor calidad de vida, pues se les caía pues a pedazos, ¿no? Eso en Estados Unidos. En Londres, ¿no? Hay un movimiento también importante, revolucionario, con una nueva visión, así como lo que platicábamos de, en su momento con el CIAM. Las escuelas de arquitectura también empiezan a hacer investigación, empiezan a tener nuevos arquitectos que
se preguntan sobre qué va a pasar con las ciudades, qué va a pasar con el futuro de las mismas, de la gente, y empiezan a generar ideas, ¿no? Sin llevarlas a cabo como tal, pero son muy revolucionarias en cuestión a la crítica, en cuestión al análisis, en cuestión de las propuestas que se hacen, pensando ya en toda esta tecnología con la que se contaba en ese momento, ya después de los 50, ya la segunda mitad del siglo XX, ya el concreto se tiene como un material pues dominado, ya se entiende mejor su comportamiento, los sistemas constructivos con acero son más recurrentes y empiezan a hacer estos planteamientos de ciudades como árboles, ¿no? Que se van insertando en un eje principal y que se pueden ir formando y se pueden ir apilando unas con otras, o pueden tener un aspecto más, podríamos decir, industrial, sobre todo por esta visión que dicen, bueno, si ya tenemos los elementos, ya tenemos la tecnología, ¿por qué no los llevamos a cabo, no? Y entonces vemos estos grandes elementos verticales, ahí vemos las grúas que permitían subir y bajar como si fueran elevadores exteriores a las distintas torres, dejando subterráneas las vías de comunicación, ahí como los podemos ver en estos elementos circulares de color amarillo, algunas retículas para darle soporte a los distintos elementos, y es como se empieza a plantear la ciudad del futuro, ¿no? Aquí vemos ven por ejemplo la escala de una capilla, una iglesia, y vean cómo ellos pensaban que pudieran hacerse ya las, las ciudades y sobre todo las zonas habitacionales, ¿no? Incluso con jardines a 100 metros de altura y con estas grúas para poder estar subiendo y bajando a los habitantes, unos grandes tubos que pudieran ser eh, sistemas de comunicación como metro, pero ya no subterráneo, sino también por el exterior, ¿no? Y estos arquitectos, pues obviamente empiezan a tomar relevancia por las propuestas, ¿no? Que tendrán incluso ideas como estas, ¿no? De si ya no podemos crecer la ciudad, ¿por qué no llevamos la ciudad hacia el mar? ¿Por qué no podemos generar una ciudad movible? ¿Por qué no podemos generar una ciudad que se pueda estar desplazando de un lado al otro y se pueda comunicar entre ella? Entonces empiezan a idear estas utopías, ¿no? Porque son eso, y estos collages de la ciudad ya establecida, de la ciudad ya construida, y en primer plano estas ciudades andantes, ¿no? Como si fueran estos grandes bichos con patas y ruedas que por dentro tienen todo un sistema de convivencia complejo, ¿no? Y hasta rueditas para poderse mover en terrenos ya no acuáticos, sino también en tierra firme, ¿no? O ejemplos como estos, ciudades instantáneas que se pudieran generar con algunas cubiertas, como si fueran comunas, eh, dándole también opción de vivienda a pues ciertos grupos vulnerables que no tuvieran acceso a alguna vivienda digna. Y también pues acompañado de esta estética
de collage, de mezcla de técnicas de representación, y serán también los que generarán toda una forma de expresión gráfica importante que se retomarán años después, y la manera en cómo se representan ahora muchos proyectos tienen su fundamento en este tipo de experimentación gráfica y comunicativa, ¿no? Tienen relación incluso y tienen un impacto tal estos arquitectos ingleses con un movimiento que se conoce como los metabolistas en Japón, también por una realidad de que las ciudades van creciendo, hay poco espacio, y entonces bajo esta lógica de crecimiento un poco vinculado con crecimiento de organismos, crecimiento de las plantas, un poco bajo esta premisa, pues van generando estas opciones y estas eh, propuestas de vivienda, ¿no? Y de vivienda, si no mínima como la conocemos en México, la micro, ¿no? Entonces, todo eso que vemos en algunas series o incluso caricaturas japonesas de los pequeños cuartos o capsulitas, pues sí, sí, en algunos casos es real como este edificio donde tienen estos pequeños departamentitos que tienen lo mínimo, ¿no? Y puedo bajar una puertita y ya tengo la televisión, y levanto y ya tengo el área de lavado, precisamente tratando de atender y de que el movimiento de arquitectos solucione la demanda y en la problemática de la vivienda, ¿no? Y bajo esta lógica, como comentamos de los de Archigram, estas ciudades por encima ya de la ciudad construida, pues construimos estos grandes elementos verticales y empezamos a construirlo como si fueran árboles, o los vamos construyendo eh, horizontalmente, pero por encima de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio, porque ya no hay el lugar donde construir, y entonces es ahí donde vienen estas propuestas, ¿no? Aquí vemos La ciudad en el aire de Arata Isozaki, ¿no? Que también van siendo propuestas, ¿no? Van siendo incluso en algunos casos experimentaciones como este edificio que comentábamos, ¿no? De la Capsule Tower de Kisho Kurokawa. Habrá exposición, ¿no? También en el 70, donde el coordinador de esta exposición universal en Osaka será Kenzo Tange, donde ellos exponen esta idea, ¿no? De este crecimiento modular, donde estos materiales entre acrílicos, plásticos, combinados con metal, pues lo ponen como una oferta o como una propuesta para el futuro, ¿no? Para decir, esto es como se puede hacer la arquitectura del futuro, como podríamos entender que esta arquitectura puede ser posible en unos años. Y también un poco va de la mano de esta moda de, pues, qué deparaba el futuro de la humanidad. Y si vinculamos esto que estamos viendo con películas como Odisea del Espacio, pues tendrán cierta lógica, ¿no? También porque hasta los directores de cine ven estas cosas y se imaginan que esto pudiera ser replicable en el, en el espacio, ¿no? Hasta yo digo que
por ahí se inspiraron en estas capsulitas para hacer estos jueguitos que ahora están de moda, el Among Us, ¿no? Aquí vemos algunas capsulitas que pudieran ser los abuelitos del jueguito. Y aquí, pues, esta como idea, ¿no? De lo que habíamos visto en dibujo, bueno, pues cómo pudiera ser ya realmente construida, ¿no? A base de estos elementos geométricos, de estas geodésicas que están soportadas en un elemento vertical también de metal y que pudiera acomodarse unas con otras y crear esta intención de vivienda como si fuera árboles, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos algunos elementos de esta exposición. En la parte de la izquierda vemos una gran cubierta blanca, que son estas neumáticas, que también son estos nuevos materiales y esta nueva forma de cubrir grandes espacios sin apoyos intermedios y de materiales ligeros. Ese es el pabellón de Estados Unidos en la exposición. Y para rematar, con esta idea de la arquitectura tecnológica, pues vemos el Centro Pompidou en París, que retoman un barrio que estaba en desuso, donde había un mercado, que también pues generaba ciertos problemas y querían revitalizar la zona. Y bajo esta lógica que estábamos viendo de los materiales expuestos, de materiales a la vista, y sobre todo base de cristal, acero, tensores, se genera y se proyecta por Renzo Piano y Foster, perdón, Rogers, Richard Rogers, recién fallecido, este centro que generará un debate importantísimo en París, pero pues se vuelve ya un punto de referencia turístico, artístico, de arquitectura y que muchos retomarán para proyectos siguientes, donde posteriormente, ya con el tiempo, se le definirá como high-tech, ¿no? Por todo este tema de las instalaciones aparentes, las circulaciones eh, casi todas por el exterior, grandes elementos acristalados, aire acondicionado, etcétera. Pero vemos aquí ya la tecnología totalmente aparente en su máximo esplendor. Y es aquí pues donde ya hacia los 80 vemos que la arquitectura pues ya va tomando otro rumbo, otras características, ciertas intervenciones en ciudades eh, históricas, ¿no? Como en el caso de este centro en París. Pero bueno, pues es parte de esta evolución y que ciertos proyectos van a ser eh, complementarios a proyectos urbanos de gran escala, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Comentarios? ¿Todo en orden? Y todo en orden. ¿Alguna duda de esto último? Bueno,
Pues si no hay otra duda, muchachos, pues aquí acabamos la sesión y la próxima lectura será la que dice Ricalde Sánchez. Esa será la siguiente lectura para que lo tomen en cuenta. La que dice Ricalde Sánchez, debajo de la de Adolf Loos. Yo creo que esa les va a servir para afianzar un poco más lo que se leyó con Katzman. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Segurísimos? Bueno. Pues traten de no desvelarse mucho, chicos. Suerte en sus proyectos y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.